vida es un juego y la suerte está loca. Lo que toca, toca, toca. La suerte está loca, toca. Lo que toca, toca, toca. La suerte está loca, toca. Queremos un ejército de soldados, pero de amor. Creamos en lo que no creemos. Buenas tardes a todos, nuevamente otro martes por la tarde, y esto es Barajar y Dar de Nuevo. Tuvimos una hermosa semana, muchos compañeros, muchos amigos que han escuchado nuestro primer programa, afortunadamente. Hemos recibido muchas muestras de afecto. Y bueno, por si alguno no se dio cuenta, nosotros estamos en vísperas del 12 de octubre y por eso nuestro comienzo. Comenzamos con un recitado del Indio de Atahualpa Yupanqui y escuchamos después Venas Abiertas por Mercedes Sosa, de quien recordamos tristemente a todos los que nos gusta la Negra Sosa, que un día 4 de octubre de 2009 nos dejó para tocar en el cielo, vaya a saber con cuántos otros. Le quiero dar la bienvenida a Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, no, acá estamos, como dijiste, otro martes más acá, en Barajar y Dar de Nuevo y esperando entretener y aportar algo a la gente que nos está escuchando. Perfecto, y bueno, tenemos un invitado, como a todos aquellos que nos han seguido por las redes sociales, que desde ya le decimos que en el Facebook estamos como Instituto Jauretche o Barajar y Dar de Nuevo, y también por mail barajar y dar de nuevo 1460@yahoo.com.ar. Estamos con Nacho, el profesor Ignacio Testaseca, profesor de filosofía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Todo perfecto. Bueno, es una alegría y un gusto enorme tenerte acá. El gusto es mío, les agradezco la invitación y aparte apoyar el espacio que están trabajando, le están poniendo el cuerpo a una idea más que interesante. Sí, es un colectivo imaginario que esperamos que de a poco vayan subiendo y nos vayan acompañando. Bueno, ya para introducirnos un poco más en el tema, escuchamos el recitado de Donata, que bien hablaba del indio, ¿no? Del indio que nos estaba contemplando, digo, ese indio tan castigado. ¿Qué te parece que el indio representa en Latinoamérica? Bueno, interesante, una pregunta sencilla para arrancar. Veo, bien. Si no, arrancamos por Colón. Arrancamos más fácil todavía. Pero para hacer esta mirada, ¿no? El indio de Latinoamérica, sí, como bien lo puse, tiene razón Carlos, para ponerlo en contexto. ¿Qué representa el indio en Latinoamérica en la conquista? O sea, desde la mirada. Perfecto. Bueno, desde la conquista es ese otro que no se entiende por qué está donde está. Cuando se produce la conquista, el imaginario que trae Europa encima es un imaginario medieval, de matriz de pensamiento medieval, y eso implica una filosofía basada en la impronta religiosa del cristianismo, y por lo tanto hay algunas cuestiones que no entienden. La primera es que no puede haber gente aquí, y si hay gente hay que tratar de deducir cómo llegó. El mundo se pensaba como un mundo dividido en tres, a partir de los procesos que se dan de la interpretación del diluvio universal. Noé tiene 3 hijos, el diluvio había inundado todo el planeta, a cada hijo manda a poblar una zona del planeta. Solo hay 3 territorios, 3 continentes, que serán Europa, África y Asia, y cuando se encuentran con América, lo que después va a ser llamado América, no entienden muy bien cómo es que aquí hay gente. Por eso la primera discusión, ese otro, que es el que van a llamar indio, es un otro absolutamente desconocido, que de a poco va a haber que construir, va a haber que determinar
si tiene o no rasgos de humanidad, por eso la primera discusión es si carece o no de un alma humana, Claro. si realmente también es hijo de Adán y Eva, si proviene de la misma línea, de algo que no se entiende bien cómo surgió, o si por el contrario es un hijo del demonio, como hay algunas interpretaciones en relación a cuando se encuentran con algunas culturas. Entonces, en un primer momento es un otro absolutamente desconocido, y la primera impronta es llenarlo desde el propio imaginario de la época, que es un imaginario religioso. En la cuarto viaje de Colón, que encuentra las costas de Venezuela, la desembocadura del Orinoco, Colón está convencido finalmente qué es lo que encontró. Él en su carta escribe a los reyes y dice: encontré el paraíso. Por lo tanto, lo que estoy viendo son a seres ingenuos, buenos por naturaleza, que son estos que vamos a llamar indios porque íbamos hacia las Indias, y toda una parte de cuestiones que después por ahí a lo largo del programa podemos charlar si son así o no. Así que en un primer momento yo diría que es eso, es un otro desconocido, y casi me animaría a decir como un envase vacío que Europa se va a encargar de llenar en términos de significaciones. Vos le asignás entonces un componente netamente religioso. En un primer momento de la conquista, lo que acontece desde 1492 hasta las primeras décadas, la impronta europea es una impronta, insisto, que tiene que ver con lo medieval. Por supuesto que eso no quiere decir que lo que motiva la conquista sean solo elementos religiosos. Lo subyacente dentro de la conquista había otras cosas, ¿no? Absolutamente. Intereses. Absolutamente. Ahora, la interpretación como matriz de pensamiento es una matriz de pensamiento a ese otro en un primer momento en términos religiosos. Después, por supuesto, ese otro hay que ponerlo a trabajar y aparecen otros elementos que se van a ir cruzando. Sabemos que están haciendo la modernidad, lo que se va a denominar mundo moderno, y a partir también de ese momento se dan el elemento, el germen, o si quieren la semilla, de lo que después va a ser el nuevo sistema de producción que es el capitalismo. Pero en un primer momento la matriz de pensamiento es religiosa. Qué interesante. Sobre todo, me quedo pensando, eso es lo que tiene Nacho, que te hace pensar con todas esas cataratas de conceptos que tira. Vos escribiste un libro junto a María Elena Rojas y a Gabriela Purita que se llama Mitos Americanos para Pensar. Un inicio a la filosofía de la editorial Maipú. De unos libros fantásticos. Muchas gracias, sí, quedamos muy contentos. Y vos ahí estás hablando de mito y te acercás a la mitología americana. Sí, claro, la propuesta fue trabajar desde lo que podríamos denominar el paradigma de filosofía para niños, que implica transformar las aulas en comunidades de indagación filosófica, y trabajar desde la vinculación mitos y filosofía. Históricamente la filosofía tiene una vinculación muy potente con el mito, ya desde el mundo clásico griego, donde la filosofía se hace cargo de las problemáticas que ya los mitos también se hacían cargo desde otra óptica de pensamiento. Dentro de la mitología hay reflexión filosófica. Luego van a tomar como caminos, podríamos decir, diferentes, o de a poco se van a ir diferenciando. Vos decías, discúlpame, vos decías algo y a mí me quedó sonando, que te llamaba mucho la atención, cómo se conectaban el tema del origen, ¿no? El origen del hombre, como el Popol Vuh y como otras... Claro, nosotros trabajamos entre otros la mitología maya quiché. En la mitología maya quiché aparecen los relatos unidos en un texto que se llama Popol Vuh, o libro del pueblo, texto del pueblo, donde aparece una serie de relatos sobre la creación del ser humano. Es cierto que hay toda una discusión en relación a que son todos textos que se escribieron ya durante la colonia, más allá que eran de tradición oral. Entonces algunos plantean que está atravesado por algunos vestigios de cristianismo. Pero sí lo que encontramos, tanto en esos relatos como en los relatos del origen del humano en los mitos mexicas o aztecas, son preocupaciones profundamente filosóficas. Nosotros trabajamos un mito sobre el origen de Quetzalcóatl, sobre el origen del alfabeto, y son mitos de una relevancia filosófica enorme. Los mexicas se interrogan que si todo está desapareciendo, si todo lo que conocen va a desaparecer, si todo se deteriora, ¿cómo hacer para que las cosas perduren? ¿Cómo encontrar el elemento permanente? Y ellos quieren encontrarlo en el alfabeto, en la posibilidad de transmitirlo, que quede para las futuras generaciones. Y de ahí la palabra, ¿no? Y de ahí el valor de la palabra. Claro. Entonces hay algo muy interesante
tal vez conectado con esta fecha que nos convoca y que ustedes me han invitado, y es a repensar cómo, de hecho sigue siendo una discusión hoy, desde nuestro continente había una producción que podemos llamar filosófica, si entendemos la filosofía como un pensar sobre las cuestiones más profundas que cada cultura se ha interrogado. Y ahí quería hacer una intervención. Cuando vos hablás de que estos pueblos preexistentes tenían reflexiones profundamente filosóficas, ¿cómo haces para inducir la filosofía, ¿no? Esa filosofía, ¿desde qué lugar inducís esa filosofía como para decir, ¿no? O afirmar que estos pueblos tenían reflexiones que eran profundamente filosóficas? Bueno, la pregunta es excelente porque va al tuétano del asunto. En este sentido, la filosofía tiene un primer problema y es definir qué es la filosofía. Claramente. Entonces, según desde qué autores nos paremos, es difícil determinar si determinados lineamientos son o no filosofía. Digo, yo hablé de filosofía para niños y hay corrientes filosóficas actuales que desestiman de que un nene pueda hacer filosofía. Bueno, obviamente parado desde otros lugares, los chicos hacen filosofía. Entonces, si nos paramos desde la filosofía como una disciplina que intenta pensar sobre el propio pensar, que intenta reflexionar sobre las producciones mentales, simbólicas, que los pueblos han tenido a lo largo de su historia, que intentan repensar algunas problemáticas que parecen comunes al ser humano, como pueden ser su finitud, como puede ser su origen, como puede ser el sentido de la existencia. Si yo parto de esa definición amplia, podríamos decir, de filosofía, bueno, en América nos encontramos que hay filosofía. Después, si queremos ir a una definición bastante potente, sobre todo en las concepciones más tradicionales, que la filosofía supone la separación de las explicaciones mágico-religiosas, explicaciones de una lógica racional científica, que es la que atraviesa sobre todo Grecia hacia mediados del siglo V antes de Cristo, nos encontraríamos con un problema. Claramente. Porque toda reflexión, lo que pasa es que es un problema no solo para América, no tendríamos tampoco filosofía en Oriente. Porque en Oriente hablar de una división entre filosofía y religión sería algo incomprensible. Ese sería un elemento autóctono que se le agregaría al concepto de filosofía. Claro, ¿no? sería otra manera de producir pensamiento. Entonces, está bien, si yo quiero definir filosofía como aquello que aconteció en el mundo griego, perfecto, tampoco habría filosofía medieval. Porque parte de un supuesto que es la existencia de Dios. Es verdad, después hay toda una serie de discusiones sobre la fe y la razón, pero yo parto de un supuesto donde pensamiento, lo que podríamos denominar de matriz racional científica, de lo que después va a construir o constituir Europa, en el mundo medieval yo no lo tendría. Entonces, es un tema sumamente complejo. También podemos discutir por qué la necesidad de que tenga que ser filosofía. Hay unos textos muy interesantes de un filósofo mexicano que se llama León Portilla, que escribe un libro que se llama La filosofía náhuatl. Náhuatl es la lengua que hablaban los mexicas o aztecas, y hace un esfuerzo muy interesante para mostrar cómo el origen del pensamiento mexica está muy emparentado con los pensadores griegos. Por ejemplo, todo el origen mexica está pensado en la combinación de 4 divinidades, 3, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que se vinculan de una manera muy particular a partir de la emanación de un elemento primigenio. Y bueno, uno lee a algunos filósofos presocráticos y plantean algo muy similar. Estos dioses están en contraposición, se pelean unos con otros, pero sin embargo eso genera un equilibrio. Y hay algunas cuestiones que yo puedo leer en Anaximandro, que es muy similar, los 4 principios originarios, que están en constante tensión o pelea. Entonces le hace un esfuerzo para mostrar que eso es filosofía. Lo otro que podemos pensar es, ¿y si no lo fuera, cuál es el problema? Claro, el gran tema fue que la impronta de la filosofía supuso, sobre todo a partir de la modernidad y de los procesos de la conquista, un estatus de saberes. Si algo no era filosofía, bueno, no valía tanto la pena ser estudiada. Claro. Bueno, igual, si no lo fuera, cumpliría la función de la misma. Exactamente, y en todo caso sería un intento por querer incorporar categorías que parecerían legitimar epistemológicamente, podríamos decir, desde los criterios científicos que suponen que entonces tiene rigor y validez un saber, algo que está constituido desde otras concepciones de criterios y de rigor y de validez.
El problema es que como se constituyó un único criterio de validez a nivel planetario, hay un esfuerzo por querer incorporarlo ahí, porque si no, no tendría ninguna validez como modo de conocimiento. Perfecto. Yo te propongo que escuchemos un audio muy breve de una entrevista que dio Rodolfo Kusch en 1963, un filósofo que se fue hacia el norte, Gunther, Rodolfo Kusch. Bueno, lo escuchamos y después a la vuelta discutimos sobre un par de conceptos que me parecieron interesantes. Yo escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento. Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra. Bueno, contundente, Kusch. Una cosa impresionante, una claridad. Una claridad tremenda, pero aparte yo dice... le pregunto algo a Nacho, ¿qué pasa con el indígena cuando piensa? Bueno, esa bueno, tal vez la primera cuestión, volviendo a la primera pregunta que disparó todo esto, es que en un primer momento era un oxímoron. El indígena no pensaba. Claro. El indígena creía en elementos supersticiosos, en cuestiones de niños, eran como nenes, esta doble impronta, por un lado era el salvaje, por el otro lado eran como niños que había que conducir. Entonces, pero eso es pensar. Bueno, desde esa concepción claro, no lo era. ¿desde dónde? Porque si no sería como un animalito que... Bueno, era. No, bueno, pero que actuaba por instinto, ¿no? Claro. Bueno, en un primer momento, Claro. ahora esto de Kusch es fascinante en este sentido, y es, no digo por primera vez, pero es uno de los primeros en, desde la academia, poder pensar que el pensar no tiene un solo recorrido. Claro. Que no solo piensa la Universidad de Filosofía y Letras, sino que también piensa el indígena. Y cuando piensa lo hace desde formas, categorías, criterios que pueden rozarse o no con los que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando piensa? Hay que preguntárselos a ellos, porque si yo respondiese estaría cayendo en esta trampa de suponer que uno, por haber estudiado algunas cuestiones, puede ser el vocero del pensamiento de un otro. No, es, de última, la tarea que me parece que tenemos es la de luchar para que esas voces acontezcan en los espacios de igual manera que tenemos la oportunidad nosotros. Pero yo jamás podría decir qué pasa cuando el indígena piensa. Preguntémoselo al indígena. Claro, bueno, eso también pasa. ¿Qué piensa el indígena? me quedo así medio pasmado. Obviamente no lo han dejado pensar al indígena, ¿no? No era bueno que pensara el indígena. Creo que cuando el indígena pensó, en algún punto cuando se instruyó, pasa lo que pasó con las famosas rebeliones de Tupac Amaru y esas cosas, ¿no? Que no siguieron solamente parte de la opresión, porque oprimido ya hacía casi 3 siglos que estaban oprimidos. Sí, yo tiendo a pensar que tal vez la represión fue en no poder desarrollar esos pensamientos. ¿Qué pensamiento hubo y sigue habiendo? Lo que pasa es que frente a la opresión el pensamiento busca, ¿no? o grietas, o busca plasmarse de otra manera. Nosotros tenemos una riqueza
por ejemplo, en términos de algunos desarrollos artísticos fascinantes, donde el mundo indígena encontró la manera de responder a los criterios. Estoy pensando en la escuela de Cusco, ¿no? La pintura, sí, donde por un lado tuvo que responder a los criterios canónicos de hacer cuadros para dar cuenta de un proceso de evangelización, pero dentro de eso mismo ponía elementos propios, claro, de su cultura. O el sincretismo. El sincretismo religioso, ¿no? Bueno, ahí hay algo muy interesante. Hay algunas líneas de antropología que discuten la noción de sincretismo en este sentido. Si yo hablo de sincretismo, parecería ser un entrecruzamiento, una mezcla. Y lo que plantean algunas líneas, tratando de diseminar, es que escondería ese concepto una noción de impronta de poder. Es decir, no valía lo mismo la religiosidad de aborigen que el cristianismo. Si yo digo sincretismo, parecería ser simplemente una mezcla. En realidad podríamos pensar un proceso de resistencia, donde la religión oficial que intenta plasmarse se encuentra atravesada por líneas que en algunos puntos no puede manejar, en otros les conviene, en otros resignifica, pero que de ninguna manera tiene que ver simplemente con el entrecruzamiento de parámetros de igualdad. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, en este caso particular de América, digamos. Sí, en este caso, bueno, lo que pasa es que desconozco, claro, si por completo, en otros procesos. Por eso, ¿no? Por ahí el sincretismo en otras culturas permitía esa interconexión, ese reconocimiento de Dios. Bueno, habría que pensar, claro, cómo pasó en la India, yo la verdad que no sé, pero podríamos pensar ahí una impronta, digamos, de ciertos... En América había un grupo... Una religión oficial que de alguna manera fue resistida, y esa resistencia tuvo que ver hasta con procesos de resignificación. Yeah. Entonces, yo tengo que adorar a la Virgen María, perfecto. Pero en esa imagen está el Iemanjá. Claro, precisamente a eso por ahí yo me refería. Sí, sí, perfecto, cuando hablaba de sincretismo. Esas categorías espaciales en donde o Shango o Iemanjá... Claro, pero yo desde Europa no reconozco, es la Virgen María. No reconozco, es la Virgen, claro, claramente. No se da ese intercambio. Claramente. Pero bueno, eso hace que, o sea, ¿a qué voy? Nosotros, qué sé yo, pensamos, reflexionamos, ¿no? Todos y cada uno de nosotros. Y no concebimos cómo puede haber ausencia de pensamiento, nosotros como sujetos, ¿verdad? Y no podemos estar mucho tiempo en silencio, sin comunicarnos, sin pensar, sin hacer uso y a veces hasta abuso de la palabra. En este caso mismo, estamos intercambiando ideas. Digo, entonces, no se puede estar 300 años tampoco sin pensar o creyendo que alguien no piensa, ¿no? Entonces, pasa a la otra etapa, que es la de sometimiento, ¿verdad? Sí, o sea, claro. No inhibe el pensamiento, pero sí el sometimiento hace y coacciona. Pero también al haber escapado a esa aniquilación total y haber sobrevivido a todo eso hasta hoy, es una forma de decir, esta gente pensaba y sabía lo que hacía de cierta forma, ¿no? Digamos, si buscamos algún rasgo de decir dónde puede estar oculto ese pensamiento del indígena. Sí, yo también me quedo pensando en esto de ver en qué líneas, o intento repensar en qué líneas todo eso nos sigue atravesando como latinoamericanos. Yo puedo darme cuenta que hay elementos de lo indígena que responden a criterios, a valores y a creencias que por ahí no me rozan en un punto, por vivir en zona urbana, por venir con otro recorrido, pero me parece que hay otros elementos que nos atraviesan desde el plano cultural, desde el plano de las ideas, desde el plano de las luchas. Entonces digo, me parece que hay puntos donde tal vez podemos reconocernos en ese pensamiento. No para decir soy exactamente un indígena, pero sí que comparto elementos de su propio imaginario, insisto, por vivir en la misma tierra, por haber sufrido algunos procesos similares. Por supuesto que tengo claro que toda impronta que hemos sufrido, siempre aquellos otros de menor poder social lo sufren mucho peor. Digo, no es casualidad que cerca del 80% de los indígenas del continente son los que están por debajo del nivel de pobreza, desde México hasta la Argentina. Digo, verdaderamente ahí hay una impronta que en tanto tiempo no ha cambiado. Sin embargo, hay otros procesos que sí podemos identificarnos y que hemos sufrido juntos en términos de esto, de la hermandad, de estar sometido a las mismas presiones imperiales, estar sometido a las mismas influencias de destrucción cultural. En otro punto no me equiparo porque por supuesto fue mucho peor.
Bueno, son las 17:30, estamos en Barajar y Dar de nuevo con Nacho, con Carlos, y vamos a ir a una tanda y cuando regresemos vamos a continuar con esto que damos en llamar Barajar y Dar de nuevo, un programa con historias. Comienzo de espacio publicitario. El Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche anuncia la entrega de los Premios Jaureche de Oro 2013, el próximo 16 de octubre a las 19, en Teniente General Perón 2625, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Instituto Jaureche, 11 años premiando a nuestros creadores nacionales y populares. Contacto, la radio del tango y el folclore. Bueno, interesantísima la charla de hoy con Nacho. Nos habíamos quedado, como vos decías, Kush nos disparó para cualquier lado. Sobre qué piensan los indígenas. Parece una pregunta así cerrada. ¿Qué piensan? Nada, ¿no? Digo, así por ahí respondían los europeos. ¿Qué piensan? No, nada. Claro. Entonces digo, ya estaba cerrada la pregunta, ¿cierto? Bueno, Kush hizo un gran esfuerzo por contar lo que es la esencia de América y bueno, nos debemos a lo mejor por ahí profundizar un poco sobre eso. Pero bueno, el disparador también es cuando hablábamos de sometimiento, ¿no? Y vos, Carlos, mencionabas lo que era el sistema mundo en función de lo que es la colonialidad y lo que fue después o lo que es la poscolonialidad, ¿no es cierto? Bien, ahí podríamos hacer una distinción terminológica. Sí. Podríamos pensar que colonialismos hubo muchos a lo largo de la historia. Sin embargo, aparece este concepto fundado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, que piensa la noción de colonialidad y que la colonialidad estaría en vinculación al proceso que se genera a partir de 1492 y que no tendría que ver solo con un tipo de colonialismo, que fue el que inició Europa, sino con una matriz de pensamiento. La colonialidad estaría en vinculación a las matrices de pensamiento que Europa, al realizar el proceso de colonización, logra implantar a nivel universal. Entonces, una colonialidad del saber implicaría una serie de criterios por los cuales los modos de pensar quedan reducidos a los modos de pensar europeos, de tal manera que una historia local, la europea, logra establecerse como un diseño global en términos de los procesos de conquista. De tal manera que la tarea, tal vez más allá de habernos descolonizado a partir del siglo XIX, sería la de desarticular una matriz de pensamiento o de realizar una crítica a los criterios a través de los cuales conocemos la realidad. En esa línea iría la noción de colonialidad. ¿De qué forma yo me quito cierto andamiaje a partir del cual veo la realidad? Claro, pero bueno, esas categorías, ¿no? O esas recategorizaciones. La duda es si siguen partiendo desde Europa. Muy interesante. Bueno, el intento de la colonialidad es justamente que no. Por eso plantean como un intento de ruptura epistemológica, ruptura de los criterios de conocimiento, que dan fundamento al rigor científico. Necesitaríamos repensar algunos criterios donde es cierto que seguimos pensando en categorías que nacen en la modernidad, claro. Sobre todo podremos pensar los que venimos de las ciencias sociales, estamos formados desde un universo que tiene que ver plenamente con disciplinas que se forman en Europa y que tienen a sus fundamentos centrales y a sus pensadores centrales en Europa. La idea tampoco es descartar eso, la idea es empezar desde eso a trabajar, si quieren, un pensamiento en la frontera, un pensamiento en la grieta, un pensamiento que logra desde ahí llegar a otros puntos que nos permite hablar de ciertos procesos autónomos, de ciertos procesos autóctonos, de ciertos procesos que no se ven simplemente en la reproducción del pensamiento hegemónico europeo. La búsqueda sería, como estábamos hablando,
entender que ya no somos los que estábamos en América, ni tampoco somos los que llegamos. Muy bueno. Y eso, partir Carlos. desde ahí. Sí, de hecho, si uno de los primeros elementos que ponen en duda o critica la colonialidad es poder ver cómo todos los procesos esencialistas que hace Europa son los primeros que hay que desarticular. Es decir, Europa establece en el proceso de conquista de la modernidad una vinculación entre la cultura, la raza y la esencia. Los pueblos estarían unidos a unas categorías o características raciales y esas conforman su esencia. Si es una esencia con la concepción de elemento fijo, inamovible, ahistórico, o sea, no cambia con la historia, los pueblos no tendríamos más que hacer que seguir una línea de algo que se inició o aconteció en un momento originario o primigenio. Lo que intentan presentar es que las esencias o las identidades son procesos en construcción. Entonces la idea es empezar a pensar que ser latinoamericanos, tenemos hasta el problema del nombre, ¿no? Un nombre ni siquiera elegido por nosotros. Son procesos que están en constante, que tienen que estar en constante revisión y que tienen que estar en constante desarrollo y construcción. No había una esencia donde recurrir. Pero hay algo importante que vos dijiste, que ni siquiera elegido por nosotros. Y la pregunta que me viene a la mente ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, es la pregunta que hay que seguir teniendo. Yo no tengo una respuesta exacta. No, yo tampoco te estoy preguntando, pero además es algo fáctico. Si vamos a Kush, ya que lo mencionamos, que me parece interesante, Kush por ahí nos invitaría a pensar no tanto en relación al ser, quién soy, sino en relación a el estar siendo. Es decir, corrernos de las categorías establecidas de que hay un ser fijo, dado, que no se va transformando, que es un poco la impronta de la filosofía europea, sobre todo del siglo XVIII, y si tuviese que territorializar la Alemania, diría, y poder pensarnos desde el devenir, desde esto que estamos siendo. Y en ese estar siendo, la primera cuestión es que estamos siendo muchas cosas, no una sola, y que no hay una fuente donde hay que ir a buscar la esencia de lo que somos. En última instancia hay que construirlo. Y en ese construir, y esta idea más, porque me entusiasmo y hablo mucho, me parece. Lo primero que diría es que esa construcción no tiene que ser en relación de un nosotros con un otro. Es decir, esas construcciones de otredad, que son lo que ha hecho Europa en categorías binarias, bueno, yo soy el descendiente de europeos, el otro es el indio, yo soy el argentino, el otro es el boliviano, me parece que impide pensar el reconocimiento en el otro. Si hay algo que somos, o que estaría bueno ir construyendo en este estar siendo, tiene que ver con reconocernos en los demás. Reconocernos en el boliviano, reconocernos en el indígena, reconocernos en el porteño, reconocernos, es más, lo amplío, reconocernos en las culturas africanas, que tenemos un montón de elementos para compartir, reconocernos en otras culturas. No pensarlo en categorías de alternativa, yo soy aquello distinto del otro, o el otro es aquello que yo no quiero ser, tipo espejo invertido, que es lo que propone cierta idea hegemónica, sino por el contrario, reconocerme en esos otros. De esos procesos creo que puede ir saliendo esto que estamos siendo. La lucha sería evitar contestar esa pregunta, evitar a todo, digamos, con toda nuestra fuerza, contestar la pregunta de quiénes somos para no volver a caer en la categorización. En esencialismos, ¿no? Estamos siendo, estamos apostando, estamos encontrando determinado punto de diálogo, estamos incorporándonos distintos actores, digo, pensando en el ser latinoamericano que se concibió, sobre todo a partir de los procesos de independencia, ¿qué lugar ocupaba, como decíamos antes, el aborigen? ¿Qué lugar jugó el aborigen en ese ser latinoamericano? Sí, yo lo que creo o lo que entiendo que ahora se están dando algunos procesos en los cuales no nos reconocemos en el otro, sino que hay un proceso de aceptación, ¿no? Por eso hablamos de diversidad cultural. De diversidad cultural, festejamos la diversidad cultural, obviamente que está mucho mejor que festejar la conquista o el Día de la Raza, pero esa diversidad en ese sistema, ¿dónde entra? Entonces, por oposición, ¿no?, a la pulcritud física del hombre urbano, ¿no?, está el aborigen, está el indígena, que yo lo acepto, lo reconozco, pero para ciertas tareas, para ciertos deberes. Bueno, hay algo muy interesante y es esta idea de, habría que correrse también de suponer que yo estoy invitando al otro a incorporarse. Porque claramente, si yo soy el que invito a incorporarlo, sigo manejando una lógica hegemónica. Pero así se está dando. Bien, por eso se habla por ahí de procesos que tienen que ver con lo pluricultural.
hay toda una discusión en relación a que la diversidad cultural sería esto que vos decís. Bueno, está el eje y están las alternativas que, bueno, las aceptamos porque... Claro, lo mío es arte, lo tuyo es artesanía. Ahí está, exactamente. ¿No? Pero sigue habiendo si quieren, una jerarquización. Tal vez la propuesta o la apuesta está en pensar... Bueno, hay algo bastante interesante que se podría trabajar en algún momento, que es la constitución que hicieron en Bolivia en los últimos años, y que aparece el reconocimiento del propio Estado como un Estado pluricultural. Sí. Entonces ya no sería esta idea de, bueno, somos esto y aceptamos lo diferente, sino que nos estamos pensando verdaderamente desde todas esas diferencias. Sí. Digo, no corremos el riesgo entonces, eso se nota en el preámbulo. Lo leímos el preámbulo de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En donde se nombra a Dios como a la Pachamama, ¿no? Claro, exacto. Digo, pero no corremos el riesgo, si bien toma rango constitucional, ¿no? Pero sin entrar tampoco en lo político, pero no corremos el riesgo en ciertos aspectos de que se retrotraiga el hecho de que ahora somos nosotros y vamos contra los europeos. Bueno, sería de nuevo quedar entrampado en una lógica de la colonialidad del poder. A la inversa. Exactamente. La idea, por eso, y se insiste desde estas líneas, que hay varios pensadores actuales. Yo nombraba a Aníbal Quijano, está Walter Mignolo, un filósofo argentino, está Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano. Son todos pensadores que están intentando desde estas líneas poder, de alguna manera, desnaturalizar, insisto con esto, criterios epistemológicos, es decir, desde dónde nos pensamos. Porque si yo traslado, sería como esta idea de Jauretche que el tema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Bueno, es similar a esa concepción. La idea no es a quién pongo en ese lugar del otro, sino dejar de pensar en esa categoría de otredad como como aquel al cual hay que construir como una alteridad, como alguien inferior, con alguien en contra de... Poder pensarnos desde otros lugares. No estoy con esto queriendo soslayar los procesos de verdaderamente enfrentamiento contra quienes sí hay que oponerse. Digo, pues si no sería desconocer y suponer una situación hasta bastante ridícula de suponer, bueno, somos todos lo mismo, es lo mismo. Claro, es lo mismo el poder estadounidense que el poder del Estado de Bolivia, somos todos hermanos y esas estupideces New Age. Lo que estamos tratando de pensar es, con el reconocimiento de que hay procesos de dominación, ver una construcción que nos ubique en un proceso plural de un nosotros en construcción. Constante. Buenísimo. Nacho, sabemos que tenés que ir a dar clases, a trabajar, que hoy no paraste y que viniste, y desde ya te agradecemos y te abrazamos. Muchas gracias a ustedes. Y esperamos contarte nuevamente. Y para cerrar, me gustaría, si lo querés mencionar, sí. Ustedes están con un grupo de gente haciendo trabajos sociales, ¿verdad? Ah, sí, hace algunos años hacemos una movida social en Barrio Marina, en la escuela número 48. Damos talleres artísticos, culturales, deportivos, apoyo escolar. Estamos con un plan de laburar con algunas familias para hacer las viviendas. Así que sí, estamos muy contentos también laburando ahí en el barrio. Digo, si alguno de nuestros oyentes quiere colaborar, ¿tenés alguna dirección? ¿Se puede comunicar? Se puede comunicar con ustedes, que estamos con nosotros. Contacto. Bueno, perfecto. Y lo que primero se necesita por ahí son brazos y cabezas para trabajar. Después hay algunos elementos, sobre todo de construcción, que nos vendrían muy bien. Pero principalmente por ahí es... Bueno, entonces hacemos un llamado a todos aquellos que quieran colaborar, se comuniquen vía mail a barajar y dar de nuevo, 1460@yahoo.com.ar, y bueno, y en el asunto nos ponen ahí si quieren colaborar con materiales, brazos o cabezas. Ahí inmediatamente nosotros lo trasladamos a Nacho. La última pregunta que te quiero hacer, Nacho, y esto así... ¿Te arrepentí de no haber sido colectivero? Yo estudié 3 años para contador. No, sí, ya sabía, pero de chico quería ser colectivero. Sí, quería ser colectivero. Bueno, entonces... Es verdad, fue mi primer gusto. Bueno, entonces bienvenido a colectivo. Muy bien. Entonces, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Bueno. Muchas gracias. Desde ya, un abrazo grande. Mecánico dental también. Bueno. 3. Ah, mira. Bueno, déjame, Sergio, que te digo... Por favor. Que, bueno, como sabemos, este espacio lo auspicia el Instituto Jauretche, ¿no? Profesorado en Historia, que queda en Arenales 940, Parque San Martín, Merlo. El teléfono del instituto, para quien quiera comunicarse, es 0220-480-5594.
o la página web www.institutojaureche.edu.ar o el email institutojaureche@yahoo.com.ar. Bueno, y hoy estamos regalando 2 libros. No, lamentablemente no tenemos líneas telefónicas. Tenemos líneas telefónicas, pero no tenemos atendedor telefónico. Así que los libros los vamos a regalar únicamente por mail. Hoy va a salir uno y le vamos a dar hasta el miércoles. Dale. No, jueves. A los mails que lleguen a barajar y dar de nuevo @yahoo.com.ar. O al Facebook también. O al Facebook también. Barajar y dar de nuevo 1460, así es, @yahoo.com.ar. Nos ponen el asunto "Quiero el libro de Perón", porque estamos obsequiando Latinoamérica, ahora o nunca, de Juan Domingo Perón, de las ediciones del Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche, correspondientes a los clásicos del pensamiento nacional. Y bueno, y esta tarde nos está visitando el licenciado, sociólogo y profesor en sociología, Oscar Valero. ¿Cómo estás, Oscar? Te damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Bien, perfecto. Bueno, como verás y habrás oído, estamos tratando el tema de Latinoamérica, el nosotros latinoamericanos, que con Nacho la verdad nos partió la cabeza, y espero que a ustedes oyentes les haya pasado lo mismo. Es un placer escucharlo. Sí, la verdad que nos quedaríamos todo el tiempo. Y bueno, pero el placer ahora va a ser Oscar, que nos va a deleitar así con sus conceptos sobre el nosotros latinoamericano. ¿Qué es la identidad y el nosotros latinoamericano? Bueno, el nosotros latinoamericano es algo, como bien decía Nacho también, que está en construcción, ¿no es cierto? Está en una etapa de elaboración, luego de 500 años donde la derrota ha sido muy grande. La derrota significó una sumisión cultural a un proyecto hegemónico europeo, que aún persiste ese proyecto económico, porque Europa prepara a sus gobernantes para dirigirnos a nosotros, y nosotros, nuestra formación intelectual, académica, es aceptar, ¿no es cierto?, ese mandamiento europeo. Aceptar, y muchas veces hacen pie en esos saberes europeos. Justamente, ese es el tema. Ahora, fíjate vos qué interesante, ¿no es cierto?, porque, digamos, este tema de la cuestión de la unidad, porque acá lo que hay que hacer es unir nuestra sangre, que es lo que dijo Bolívar en su discurso de la Angostura. Y vos fíjate que ese discurso fue a lo largo del tiempo, numerosas conferencias, numerosas charlas, nunca se quedó quieto América. Lo que pasa es que no trasciende. Con el centenario hubo una reunión de jóvenes en Uruguay que trataron este problema, pero no llegó más que a reuniones. El primer intento serio fue el ABC, ¿no es cierto?, Argentina, Brasil y Chile, que no fue más que un intento que se hizo en el primer peronismo. ¿Por qué? Porque los gobernantes, los políticos no estaban preparados para ese momento. Hay algo que dice justamente en ese libro Juan Perón, que ¿qué significa? Que los pueblos tienen que venir, por supuesto, de abajo hacia arriba. Y ese proceso se dio al cabo de estos 10 años, donde si nosotros observamos, hay todo un acontecimiento que se dio en Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Se dio en Brasil, ¿no es cierto? Se dio con todo, en Bolivia, increíble. En Ecuador, Argentina, ¿no es cierto? Cómo los pueblos van encontrando su camino. Desde ya que es muy difícil esto, porque ¿qué pasa? Está en la forma de pensar. Las personas no cambian de forma de pensar. Uno a veces trata de hablar y yo hoy estaba escuchando, viste que está a todo lado el tema de la presidenta. Comienza a hablar un médico y dice que estas operaciones se hacían acá en América hace 2000 años, y empiezo a sonreír, pero empiezo a sonreír y me quedo ahí nomás, porque él agrega, pero se daban por supersticiones, dice. Quiere decir que había trepanaciones, que esas existieron, fueran en Perú, pero nuestra forma de pensar, que es piensa que no podía ser porque hubiera sabios en los incas. Y no podemos pensar
directamente de que si tenemos un dolor de cabeza profundo, ¿qué pasa? Hicieron una perforación que llegaba al cerebro y descomprimía. No podemos pensar que había sabios con los incas. Y eso es lo más duro, ¿no es cierto? Y de eso hay que armar todo la cuestión cultural, que es bastante difícil, porque nosotros tendríamos que empezar desde el jardín de infantes, de que los pequeños miran 8 canales de televisión de Estados Unidos. Y el Estado no es tan poderoso como dice. No puede poner el canal Paca Paca, que trata el tema colectivo. Y a eso le agregamos la computadora, le agregamos un montón de elementos que hay, que hacen esta situación, digamos, bastante difícil, porque va creciendo y cada vez el hombre es más individualista, más egoísta, y eso lo notamos, ¿no es cierto? A pesar de que hay un rebrote de juventud y de tanto, no es tan importante ante la problemática que tenemos enfrente, hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Y la problemática que tenemos enfrente, tenemos un adversario muy potente que es los Estados Unidos. Para colmo, a Estados Unidos las cosas no le están yendo bien. Aquí en América, digamos, está China, que no comercia con dólares, sino que viene con su propia moneda. No, pero tenemos un banco chino ahora acá en Argentina. ¿Y te das cuenta? Para eso, para Estados Unidos, aparte no se está durmiendo, porque ellos te hacen esta corriente de pensamiento del Pacífico, que te está tratando de... Claro. Tiene sus propios problemas internos. Nosotros pretendemos que hacia nosotros, ¿no es cierto?, nos trate bien, y Obama no puede aprobar un presupuesto que dejaría al 15% de la población con atención médica, algo que tenemos nosotros y que no a veces lo valoramos. Sí. O sea, es todo un eje importante que va hacia la forma de pensar que tenemos nosotros, con parámetros liberales por completo, y así, digamos. Yo creo que, a pesar de todo, yo siempre trato de ser optimista, como ustedes me conocen, y ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Claro. Yo creo que estamos en un buen momento, pero estamos en un buen momento ahí. No, claramente, digo, la colonización pedagógica, como decía don Arturo Jauretche, es fatal en algunos casos, ¿no? Nosotros lo vemos, tal como decías vos, la penetración cultural con los canales de Estados Unidos, muchos medios de comunicación también mirando siempre hacia el norte. Digo, esa fase imperial y ese afán imperial desde los tiempos de conquista, siempre hubo un imperio detrás, ¿no? Donde un eje económico maneja las voluntades de ciertos individuos que casual o causalmente son los que ejercen el poder, o que ejercieron el poder en algunas décadas en Latinoamérica. Y digo, y Latinoamérica siempre fue el patio trasero de los imperialismos, ¿verdad? Entonces, pero esa sangre que vos decías de Bolívar, ¿cuál es esa sangre? ¿La sangre que derramamos? No, la sangre que derramamos yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco, porque si no vamos a vivir de rencores, de odios, y vos fíjate que de eso cuesta mucho salir. Si no, me tendría que enojar con mis 2 abuelos. Yo creo que no es, digamos, hay que buscar la unidad, porque evidentemente ante tener un adversario tan importante, a nosotros no nos queda otra que buscar la unidad, a como sea, a como dé lugar. Lo que quiere decir Bolívar en el discurso de la Angostura, unamos nuestra sangre, es que él ve ya eso, y ve cómo se está creciendo Estados Unidos. O sea, la unidad es por sobre toda la cosa. Ahora, ¿cuál es la unidad para nosotros? Es que primero nos consideremos todos seres humanos. Claro. Si no nos consideramos todos un lado, ¿de qué unidad estamos hablando? Sí, eso lo apuntábamos antes cuando hablábamos de lo que es que hoy se festeja la diversidad cultural, pero partamos de la base de que el origen y el pueblo originario partimos todos de Lucy, hace tanto 1,5 millones de años, ¿no? Atrás. Claro. O sea que yo creo que digamos,
el reconocimiento de la historia tiene que ser para sumar, no para dividir. O sea, yo creo que está bueno el reconocimiento, porque si vos no tenés reconocimiento recordemos cuando don Arturo Jauretche dio vuelta al globo terráqueo, dice Sí, porque claro. estamos abajo, vamos a ir arriba. Sí, sí. Entonces yo digo para mentalizarlo y esas comparaciones que es bueno realizarlas, que estamos igual en algunos casos, sucedieron hechos que estaban sucediendo en Europa y acá el uso del papel lo hicimos primero acá. ¿Viste? Bueno, vamos a ir una tanda de las 18 horas y volvemos enseguida, Correcto. estimados oyentes.